Organicé una cena para colegas, pero la mayor aprovechadora de la oficina intentó irse sin pagar. No sabía con quién se estaba metiendo. Cada vez que hacemos una cena con cuentas divididas, Valeria siempre encuentra la manera de escabullirse. Después de comer hasta hartarse, finge sentirse mal o de repente recuerda algo urgente que tiene que hacer. Si alguien le pide que pague su parte, ella lanza una mirada de lado y responde: «Todos comimos, ¿no? ¿Por qué debería pagar más? Todos respiramos el mismo aire, ¿no? ¿Por qué no cobran por eso?». Y claro, como tiene contactos importantes, nadie quiere meterse en problemas con ella. La mayoría se traga la frustración. Como yo era nueva, me ofrecí para organizar una cena de la empresa y sugerí dividir los costos. Valeria se aprovechó de la situación, comió de todo y luego intentó evitar pagar. Incluso fingió tener una convulsión para librarse, pensando que yo iba a dejarlo pasar. Pero sonreí. Ella no tenía idea de con quién estaba tratando. No soy de las que retroceden. ¡Qué comida tan horrible! Valeria se quejó mientras seguía metiéndose un bocado más a la boca. «Es algo que mi madre pasó semanas preparando solo para enviármelo desde Sevilla», respondió María, con los ojos clavados en los paquetes vacíos frente a Valeria, atónita. Valeria hizo un sonido de burla y escupió un trozo de lo que quedaba. «¿Tú no dijiste que podía comerlo?». El rostro de María se contrajo y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. «Te ofrecí para que probaras, no para que te lo comieras todo». No pudo contenerse más y comenzó a llorar. Valeria arqueó una ceja con desdén. «¿En serio? ¿Por un poco de comida? Yo pago la próxima vez y honestamente, ni estaba tan bueno. No puedo creer que estés llorando», añadió con un tono mordaz. «La gente va a pensar que te intimidé o algo así». Cuando dejé mi portátil a un lado, escuché el final de la discusión. Curiosa, le pregunté a la colega que estaba a mi lado: «¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando tanto?». Mi colega puso los ojos en blanco hacia Valeria antes de responder: «Eres nueva, así que no lo sabrías. Pero Valeria siempre hace trucos para conseguir cosas gratis. Todo el mundo trata de mantenerse lejos de ella. María también es nueva. Se acaba de mudar de Granada», explicó. «Hizo un gran esfuerzo para comprar esos aperitivos típicos de su tierra natal. Incluso su madre se encargó de prepararlos y enviarlos. María quiso ser amable y dejar que Valeria probara un poco, y ella simplemente se lo devoró todo. Y encima criticó la comida de su madre». Otra colega, visiblemente molesta, intervino: «La próxima vez dirá que nunca va a pagarle a nadie. Si no está aprovechándose, está buscando atajos». María seguía llorando mientras Valeria gritaba por encima: «¿Estás llorando por unos aperitivos? En serio, pareces una provinciana. Ni siquiera puedes manejar más de 3 platos en una comida de verdad». María se quedó en silencio, atónita por la explosión de Valeria, con las mejillas aún húmedas. ¿Eso estaba bien? Quería intervenir, pero el director Collado llamó para que llevara unos papeles a su oficina. Cuando volví, todos ya se habían dispersado. A la hora del almuerzo, un colega mencionó: «Estoy pidiendo comida para llevar. Hay un código de descuento si alguien quiere usarlo». Golpeó suavemente mi escritorio y me preguntó educadamente: «Oye, vi que aún no has almorzado. ¿Quieres que pida algo para ti?». Levanté la vista de mi trabajo. «Claro, gracias. Avísame cuánto es y te hago un Bizum». Él sonrió, diciendo que lo arreglaríamos después. Cuando usó el código, Valeria se apresuró con una amplia sonrisa en el rostro. «Luis, yo tampoco he comido. ¿Puedes pedirme algo a mí también?». Luis no respondió y simplemente se fue. Valeria bufó: «¡Qué tacaño!». Alguien cerca provocó a Valeria: «¿Cuántas veces le has pedido comida prestada a Luis? ¿Alguna vez le pagaste de vuelta? ¡Supéralo! Llevo un bolso Chanel. ¿Crees que tendría que engañarlo por comida para llevar?». Valeria bufó. Volvió a su mesa, pero pronto se levantó de nuevo y llamó a Luis: «Vamos, pídeme algo una vez más. Te juro que cuando te deba 1000 euros, te los pago». Luis ni siquiera volteó. Cuando llegó la comida, todos tomaron sus pedidos, excepto uno que quedó de lado, sin dueño aparente. Valeria aprovechó la oportunidad y empezó a comer. Cuando Luis regresó, arrojó un contrato sobre su mesa. «Te llevaste mi comida sin permiso». Valeria rió. «Vi que estaba ahí parada y no quería que se desperdiciara». Luis le replicó: «Tomar algo sin permiso es robo. Esto costó 20 euros. Envíamelo por Bizum». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. «¿Qué prueba tienes de que era tuyo? Además, usaste un código de descuento. Seguro te salió gratis». Luis, indignado, respondió: «Valeria, ¿no te da vergüenza? ¿De verdad necesitas aprovecharte todos los días?». Valeria reviró los ojos y se burló: «A mí ni me importaría si murieras, Luis. Además, ni siquiera tienes 200 euros en la cartera. No me hables. Da mala suerte». Luis parecía listo para responder, pero Valeria golpeó la mesa con la mano. «¿Sabes quién soy?
Tengo contactos importantes. Con un aire de heroína solté. Tienes espinacas en los dientes. Y un aliento que da lástima. La oficina entera estalló en risas. Humillada, Valeria regresó a su mesa pisando fuerte. Se dejó caer con tanta fuerza que los restos de su comida cayeron dentro de su bolso Chanel. Soltó un grito, levantó el bolso y corrió al baño. Jaime se acercó a mí y me agradeció, diciendo que hacía siglos que nadie lograba sacar a Valeria de sus casillas. Le ofrecí mi almuerzo. No lo toqué, y de todos modos saldré temprano. Tómalo. ¿No tienes miedo de que Valeria venga por ti? Quiero decir, tiene conexiones, comentó un colega. Me encogí de hombros y sonreí. No es mi problema. Yo también tengo recursos. Él silbó en voz baja. Respeto. El viernes, quise conocer mejor al equipo y sugerí salir a cenar. Hay un restaurante japonés nuevo aquí cerca. Conozco al dueño y podemos conseguir un 50% de descuento. A todos les encantó la idea. De acuerdo, pero cada quien paga lo suyo, insistieron, para que no pareciera que estaban aprovechándose. Está bien, pero pediré algunos platos extra para compartir, dije emocionada. Jaime fue el primero en levantar la mano. Quería probar ese lugar desde hace tiempo, pero es tan caro. Con descuento me apunto. Pronto todos confirmaron. No podemos perder esta oportunidad. Reservé una sala privada para 10 personas. En el último minuto, Valeria me hizo señas con una sonrisa exagerada. Agrégame también, me encantaría ir. Dudé, pero le dije, solo si pagas tu parte. Su rostro se tensó, pero forzó una sonrisa. Claro, ¿crees que soy del tipo que no paga? Definitivamente pagaré. Jaime se inclinó y susurró. No confíes en ella. Siempre dice que pagará, pero inventa excusas. O se enferma o se va temprano. Nunca paga de verdad. Levanté una ceja. ¿Y ustedes dejan que se salga con la suya? Él se encogió de hombros, resignado. Me debe unos 500 euros de almuerzos, pero no puedo arriesgar mi trabajo confrontándola. Solo sonreí y dije, no te preocupes, hoy recuperaré tu dinero. Cuando llegamos al restaurante, repartí los menús para que todos eligieran. A pesar del descuento, los precios seguían siendo altos, así que cada uno eligió con cuidado. Valeria, sin embargo, tomó el menú. Le echó un vistazo rápido y pidió los platos más caros. Sashimi, langosta y una botella de sake. Los demás se indignaron. ¿Pero qué es esto, Valeria? Esto no es gratis. ¿Por qué pides todo eso? Ella se encogió de hombros y respondió casualmente. ¿Cuál es el problema? Voy a pagar mi parte. No sean tan tacaños. Los demás se miraron entre sí, irritados. Levanté la mano para calmarlos. Valeria prometió pagar. Todos disfruten de la comida. Yo me encargo de cualquier extra. Cuando llegaron los platos, Valeria fue la primera en lanzarse, apilando comida en su plato antes de que los demás tuvieran oportunidad. Valeria, podría ser un poco más considerada. Todos vamos a compartir, comentó alguien. Ella mordió un camarón rojo y respondió. ¿Tienes las manos rotas? Nadie te impide comer. ¿Es en serio? Alguien golpeó la mesa. Ella cruzó las piernas con desdén. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? La cena se tornó tensa. Cuando terminó la comida, Valeria se agarró el estómago dramáticamente. Necesito ir al baño, dijo, intentando salir rápidamente. La bloqueé con calma. Paga primero. Ella miró a su alrededor, fingiendo indignación. ¿Crees que me escaparía por unas monedas? Hablo en serio, mi estómago me está matando. Señaló su bolso sobre la mesa. Mis cosas están justo aquí. ¿A dónde podría ir? Y salió corriendo. Todos sabían que no volvería. Jaime murmuró entre dientes. Voy tras ella. Le sujeté el brazo con una sonrisa. No hace falta. No irá a ningún lado. Organizar ese evento había sido mi oportunidad para demostrar que podía asumir responsabilidades en la oficina. Como la más nueva del equipo, quería impresionar y al mismo tiempo acercarme a mis colegas. Pero lo que terminó siendo una noche de camaradería y risas se convirtió en la chispa que encendió el caos en mi vida. El restaurante, ubicado en el corazón de Madrid, era un lugar elegante, con luces cálidas que reflejaban sobre mesas impecablemente vestidas. El ambiente era perfecto. Los colegas habían llegado puntuales, y todo parecía ir sobre ruedas hasta que Valeria, con su típica sonrisa socarrona, hizo su aparición tardía, envuelta en un perfume caro y su inseparable bolso Chanel. Perdón por el retraso. Me surgió algo importante, dijo sin una pizca de vergüenza, mientras se acomodaba en la mejor silla de la mesa. Los platos comenzaron a desfilar, y con ellos, los comentarios de Valeria. ¿Esto es todo lo que tienen? Esperaba algo más. Sofisticado. Sus palabras caían como un veneno disfrazado de casualidad, pero nadie decía nada. A medida que avanzaba la noche,
Valeria no solo pedía los platos más caros, sino que se aseguraba de probar cada plato que los demás pedían, como si tuviera derecho a todo. Aunque algunos de nosotros comenzamos a intercambiar miradas incómodas, decidimos no arruinar la noche. Cuando la cuenta llegó, todos acordaron dividir los gastos. Pero, como era de esperarse, Valeria intentó escabullirse. Alegó un repentino malestar y se levantó con una mano en el estómago, dejando su bolso como garantía. «No tardo. Mi cartera está aquí, ¿verdad? Volveré enseguida», dijo con una sonrisa condescendiente. Valeria nunca volvió. El camarero, visiblemente incómodo, regresó con la cuenta, que se había disparado por los excesos de Valeria. Mis colegas comenzaron a murmurar, pero nadie quería asumir el liderazgo en ese momento. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. «No se preocupen», dije con un tono calmado, aunque por dentro hervía de rabia. «Yo me encargo de esta parte por ahora, pero esto no va a quedar así». Los rostros de mis colegas mostraban una mezcla de alivio y vergüenza. Sabían que Valeria se había salido con la suya una vez más, y que yo había asumido el costo de su abuso. Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada vez que recordaba su sonrisa triunfante al salir del restaurante, mi enojo se intensificaba. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Mi jefe, el director Collado, me llamó a su oficina. Al entrar, noté que su expresión era inusualmente severa. «¿Qué sucedió anoche?» «Recibí una llamada anónima esta mañana diciendo que hubo problemas con la cuenta. Al parecer, alguien sugirió que tú eras responsable del desorden financiero». No podía creerlo. Valeria no solo había escapado sin pagar, sino que ahora intentaba hacerme quedar como la culpable. Intenté explicarle a Collado lo ocurrido, pero no parecía completamente convencido. «Te advierto, esto no puede volver a suceder. Estamos en un momento delicado. Y no quiero escándalos en la oficina». Ese día, todo mi trabajo fue supervisado con lupa, como si de repente hubiera perdido la confianza de todos. Pero lo peor llegó al final del día, cuando escuché a algunos colegas hablando en voz baja. «¿Viste lo que hizo Valeria anoche? ¿Y todavía tiene el descaro de acusarla?», dijo Jaime, uno de los pocos que parecía de mi lado. «No importa. Valeria tiene contactos. No importa lo que pase. Siempre se sale con la suya», respondió otra voz que no pude reconocer. Esa frase resonó en mi cabeza durante toda la noche. ¿Cuánto más iba a tolerar su comportamiento? Esa mujer no solo me había hecho pagar por su cena, sino que estaba arruinando mi reputación. Algo dentro de mí cambió esa noche. No iba a dejar que Valeria destruyera todo lo que había construido. Si ella pensaba que podía seguir manipulando y abusando de los demás, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. Esa misma noche empecé a buscar información. Si Valeria tenía contactos, yo iba a encontrar la manera de derribarlos. Nadie era intocable, y menos ella. Al revisar las redes sociales y antiguos correos, encontré algo curioso. Valeria tenía vínculos con empresarios influyentes en el sector. Su red de contactos parecía más una telaraña diseñada para protegerla y favorecerla en cualquier situación. Pero había algo extraño. Entre todas esas conexiones, apareció un nombre que reconocí: Fernando Martín. Un antiguo cliente de la empresa que había sido acusado de fraude hacía unos años. ¿Qué tipo de relación tenía Valeria con él? Esto solo era el comienzo. «Esto va a ser interesante», susurré para mí misma, con una sonrisa que no recordaba haber usado antes. Después de esa noche, no pude dormir. El nombre de Fernando Martín seguía resonando en mi cabeza. Había algo turbio ahí. Lo sabía. Las conexiones de Valeria con él no podían ser una coincidencia. Y esa intuición era lo único que me impulsaba. La mañana siguiente en la oficina fue tensa. A pesar de que intenté actuar con normalidad, notaba las miradas furtivas de algunos compañeros. Jaime, quien siempre parecía estar al tanto de todo, se me acercó cuando fui a por un café. «Oye», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «¿Estás bien? Sé que lo de ayer fue una mierda. Pero no dejes que Valeria te venza». «Gracias, Jaime. Estoy bien. Solo no voy a dejar que esto quede así». Él asintió, pero sus ojos mostraban preocupación. «Tienes que tener cuidado. Esa mujer tiene un don para hacer que otros carguen con sus problemas. Me debes una cerveza si sobrevives a esto». Le dediqué una sonrisa débil antes de regresar a mi escritorio. Valeria no estaba, como de costumbre, y su ausencia solo alimentaba mis sospechas. Aproveché para buscar información. Usé la base de datos de la empresa, filtrando correos antiguos y registros financieros, esperando encontrar alguna conexión concreta entre ella y Fernando Martín. Después de horas de búsqueda, encontré algo. Un intercambio de correos en el que Valeria recomendaba a Fernando como consultor externo para un proyecto que nunca llegó a concretarse. Eso era solo la punta del iceberg.
Durante la pausa del almuerzo, Jaime me acompañó a un restaurante cercano. Allí intenté sonsacarle más información sobre Valeria. «Sabes mucho sobre ella, ¿verdad?», le pregunté, fingiendo desinterés. «No sé si llamarlo saber mucho, pero llevo aquí más tiempo que tú, y Valeria siempre ha sido... Bueno, Valeria. Sabe cómo manipular a la gente, cómo hacer que otros se ocupen de sus problemas. ¿Y nadie hace nada?», Jaime soltó una risa amarga. «¿Y arriesgar sus trabajos? No. Ella siempre juega con eso. Además, está ese tema de sus contactos. Nadie quiere enfadarse con alguien que conoce a gente poderosa». Guardé silencio mientras pensaba en lo que me había dicho. Valeria era una experta en usar el miedo y las conexiones a su favor, pero había algo que todos olvidaban. Cualquier red tiene puntos débiles. Esa misma tarde, cuando regresé a la oficina, encontré algo que me hizo estremecer. Un correo enviado desde la cuenta de Valeria, fechado unos días antes, mencionaba una transferencia de dinero a una cuenta que no estaba registrada en los sistemas de la empresa. Había algo extraño en eso, pero antes de que pudiera analizarlo, escuché su voz a mis espaldas. «¿Qué estás haciendo?». Me giré rápidamente, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Allí estaba Valeria, con su mirada altiva y ese tono que siempre parecía un reto. «Nada importante, solo organizando unos archivos», respondí, intentando parecer tranquila. Ella entrecerró los ojos, como si intentara leer mi mente. Luego sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Asegúrate de no meterte donde no te llaman». No respondí. En lugar de eso, cerré el correo y me alejé, consciente de que probablemente ya sospechaba de mí. Esa noche, mientras revisaba de nuevo los datos desde mi ordenador personal, encontré algo revelador. La cuenta a la que Valeria había hecho la transferencia estaba vinculada a una empresa fantasma. Esa empresa había sido mencionada en un artículo sobre corrupción corporativa. Y adivina quién aparecía como uno de los nombres clave: Fernando Martín. Era demasiado para ser una coincidencia. Decidí que necesitaba ayuda. Si Valeria estaba involucrada en algo ilegal, no podía enfrentarla sola. Pensé en Jaime, pero recordé sus advertencias sobre tener cuidado. No podía arriesgarme a meterlo en problemas. Entonces me acordé de alguien más. Carmen, una antigua colega que había trabajado en la misma empresa antes de irse por razones misteriosas. La contacté esa misma noche. «Carmen, necesito tu ayuda. Es sobre Valeria». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. «¿Valeria? ¿Qué ha hecho ahora?». Le expliqué lo que sabía, omitiendo algunos detalles para protegerme. Carmen escuchó en silencio antes de suspirar. «Siempre supe que esa mujer estaba metida en algo sucio. Pero ¿por qué te importa tanto? Porque no pienso dejar que me arruine la vida». Ella se quedó callada unos segundos. «De acuerdo, hablemos mañana, pero ten cuidado. Si Valeria sospecha de ti, no dudará en hacerte daño». Al colgar, sentí una mezcla de alivio y miedo. Estaba dando pasos hacia un terreno peligroso, pero no había vuelta atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo anónimo. El asunto decía: «Deja de buscar, por tu propio bien». Lo abrí con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje era breve, pero suficiente para helarme la sangre. «Si sigues, no será solo tu carrera la que se arruine». ¿Qué había hecho para meterme en esto? La mañana siguiente comenzó con una sensación pesada, como si una nube oscura me siguiera a donde fuera. El correo anónimo rondaba mi mente, sus palabras tan claras como si me las hubieran susurrado al oído. ¿Quién lo había enviado? ¿Valeria? ¿Alguien más involucrado en todo este lío? No lo sabía, pero una cosa estaba clara. Estaban intentando asustarme. Y funcionaba. Aún así, no me iba a detener. A media mañana me reuní con Carmen en una cafetería discreta, lejos de la oficina. Cuando la vi entrar, noté que había cambiado desde la última vez que trabajamos juntas. Su postura era más rígida, como si la vida le hubiera enseñado a desconfiar. «No pensé que volvería a verte, mucho menos por algo relacionado con Valeria», dijo mientras se quitaba el abrigo y se sentaba frente a mí. No sabía a quién más acudir. ¿Tú la conociste bien? ¿Sabías algo de lo que estaba haciendo? Carmen suspiró y tomó un sorbo de su café antes de responder. Sabía que era manipuladora, pero no tenía pruebas concretas de nada. Cuando trabajábamos juntas, siempre se las arreglaba para salir ilesa, incluso cuando las cosas se torcían a su alrededor. Y cuando intenté enfrentarla directamente, bueno, digamos que me arrepentí. Me incliné hacia ella, intrigada. ¿Qué pasó? Un día la confronté sobre unos gastos sospechosos que ella había aprobado. Poco después comenzaron a circular rumores sobre mí, que yo estaba filtrando información a la competencia, que había malversado fondos. Nada era cierto, pero Valeria era muy convincente, y yo no tenía cómo demostrar mi inocencia. Tuve que irme antes de que destruyera mi reputación por completo.
Su historia me dejó helada. Era un recordatorio de lo peligrosa que podía ser Valeria. Esto es más grande de lo que pensaba, admití, sintiendo un nudo en el estómago. Encontré una conexión entre ella y Fernando Martín. Hay transferencias a una empresa fantasma vinculada a él, pero no sé qué significa. Carmen frunció el ceño. ¿Fernando Martín? ¿El empresario que estuvo implicado en el caso de corrupción hace unos años? Asentí, y su expresión se endureció. Esa mujer está jugando con fuego. Pero si tienes pruebas, podrías usar eso en su contra. Todavía no tengo suficientes pruebas, le dije frustrada, y no sé en quién confiar. Carmen me miró con seriedad. Te estás metiendo en un terreno peligroso. Si Valeria está involucrada con alguien como Fernando, no será fácil derribarla. Pero si quieres seguir adelante, necesitarás aliados. Gente dentro de la empresa que quiera verla caer. Pensé en Jaime y en algunos otros colegas que también habían sufrido bajo el dominio de Valeria. Tal vez tenía más aliados de los que imaginaba. Antes de que Carmen se fuera, me dejó con una advertencia. Cuida tu espalda. Valeria no es del tipo que juega limpio. Esa tarde, regresé a la oficina con renovada determinación, pero justo cuando me sentaba en mi escritorio, noté algo extraño. Un grupo de colegas estaba reunido alrededor de Jaime, hablando en susurros. Me acerqué, curiosa. ¿Qué está pasando?, pregunté. Jaime levantó la vista, su expresión seria. Es Valeria. Parece que está intentando culpar a alguien más por algo que salió mal en un proyecto reciente. ¿A quién? A ti. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué? Escuché que le dijo al director Collado que los problemas financieros de la última semana son culpa tuya. Está diciendo que no sabes gestionar nada. Sentí un calor subir por mi cuerpo, mezcla de rabia y desesperación. No podía permitir que Valeria volviera a salir impune. ¿Y el director le creyó?, pregunté con los dientes apretados. Jaime negó con la cabeza. No del todo, pero está dudando de ti. Necesitas moverte rápido si quieres limpiar tu nombre. Esa noche, decidí que era hora de un plan más agresivo. No podía esperar a que Valeria cometiera otro error. Necesitaba exponerla, y para eso, necesitaba saber más sobre esa conexión con Fernando Martín. Comencé a buscar en foros y redes sociales cualquier cosa que pudiera relacionar a Valeria con él. Finalmente, encontré algo que me dejó boquiabierta. Una foto antigua de ambos en un evento corporativo, en lo que parecía una reunión muy privada. En la imagen, Valeria llevaba el mismo bolso Chanel que siempre presumía en la oficina. ¿Y si ese bolso contenía algo más que su maquillaje y su teléfono? De repente recordé algo. La noche del incendio en el restaurante, Valeria había dejado su bolso sobre la mesa antes de desaparecer. ¿Qué pasaría si ese bolso no solo era un accesorio, sino también una especie de archivo portátil? Esa idea me obsesionó durante toda la noche. Pero había un problema. Necesitaría acceso directo a ese bolso, y Valeria no era del tipo que lo dejaba fuera de su alcance. Al día siguiente, mientras ella entraba en la oficina con su habitual aire de superioridad, me acerqué a Jaime. Voy a necesitar tu ayuda para algo importante, le susurré. ¿En qué estás pensando? Preguntó alarmado. Vamos a averiguar qué esconde Valeria en ese bolso. Jaime me miró como si estuviera loca, pero después de un momento, asintió. Esto va a salir mal, pero cuenta conmigo. Esa misma tarde comencé a trazar un plan, pero lo que no sabía era que alguien más en la oficina estaba escuchando nuestras conversaciones. Cuando me preparaba para salir, encontré una nota anónima en mi escritorio. Sé lo que estás planeando. No vas a ganar. Sentí que la sangre se me helaba. Alguien estaba un paso por delante. Al día siguiente, llegué a la oficina sintiendo como si alguien estuviera observándome desde las sombras. La nota anónima seguía rondando mi mente, pero no podía detenerme. Había prometido a Jaime que íbamos a descubrir qué escondía Valeria en ese bolso, y no había vuelta atrás. Cuando llegué, Valeria ya estaba en su escritorio, su bolso Chanel colocado cuidadosamente a un lado. Parecía despreocupada, como si el mundo girara a su favor, como siempre. Pero había algo diferente en ella. ¿Era mi imaginación? ¿O estaba más alerta de lo habitual? Me acerqué a Jaime en la sala de descanso para ultimar los detalles de nuestro plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, mirando nerviosamente hacia la puerta. No hay otra forma. Si Valeria está ocultando algo. Ese bolso tiene las respuestas, dije, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. ¿Y cómo piensas acceder a él? ¿Le vas a pedir amablemente que te deje revisar sus cosas? Sonreí con sarcasmo. No, vamos a ser creativos. El plan era simple. Necesitábamos distraer a Valeria lo suficiente como para que yo pudiera revisar su bolso sin que se diera cuenta. Jaime se encargaría de la distracción, mientras yo actuaba rápido, pero la ejecución sería todo menos sencilla. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. Durante la pausa del almuerzo, Valeria estaba en la sala de reuniones con Collado,
probablemente manipulándolo con su encanto habitual, dejando su bolso detrás, como si confiara en que nadie se atrevería a tocarlo. «Es ahora o nunca», le dije a Jaime. «Estás loca. Si te atrapan, estás acabada». «Ya estoy acabada si no hago nada». Con Jaime vigilando, me acerqué al escritorio de Valeria. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo podían escuchar desde la sala de reuniones. Con manos temblorosas, abrí el bolso y comencé a revisar. El contenido era sorprendentemente común. Un neceser, un móvil y una cartera elegante. Pero entonces noté un pequeño compartimento con un cierre oculto. Lo abrí y lo que encontré me dejó helada. Había un montón de documentos, algunos con nombres de empresas que reconocí de los correos que había encontrado antes. Entre ellos, un contrato firmado por Fernando Martín. Era suficiente para probar que Valeria estaba involucrada en algo turbio, pero aún había más. Un disco duro portátil con una etiqueta que decía «Proyectos especiales». Lo guardé rápidamente en mi bolso, justo antes de que Jaime silbara desde la puerta. «¡Se acabó el tiempo!». Cerré el bolso de Valeria y volví a mi escritorio, intentando parecer tranquila mientras ella regresaba de la sala de reuniones. «¿Qué hacías cerca de mi escritorio?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo buscaba unos papeles que Collado me pidió», respondí, fingiendo desinterés. Valeria me miró fijamente durante unos segundos, pero no dijo nada más. Cuando se fue, sentí que podía respirar de nuevo. Esa noche, en mi apartamento, conecté el disco duro a mi ordenador. Lo que encontré superó todas mis expectativas. Había documentos que detallaban esquemas de sobornos, desvío de fondos y contratos falsificados, todos relacionados con Valeria y Fernando Martín. Pero lo más impactante fue un vídeo. El vídeo mostraba a Valeria en una reunión privada con un grupo de hombres, discutiendo cómo encubrir un fraude que involucraba millones de euros. Su tono era frío, calculador, y completamente diferente a la fachada que mostraba en la oficina. Estaba tan absorta en el vídeo que no escuché el timbre de mi puerta al principio. Cuando finalmente lo oí, sentí un escalofrío. ¿Quién vendría a mi casa a esta hora? Miré por la mirilla y vi a Jaime. Parecía nervioso. «¿Qué haces aquí?», le pregunté al abrir. «Tenemos un problema», dijo, entrando rápidamente. «¿Qué pasó?». Jaime me miró con una mezcla de preocupación y urgencia. «Creo que alguien sabe lo que hicimos». Cuando estaba saliendo de la oficina, vi a un hombre en un coche negro estacionado frente al edificio. No parecía un cliente ni alguien de la empresa, y estoy seguro de que me estaba observando. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Estás diciendo que nos están vigilando? Estoy diciendo que Valeria probablemente sabe que hicimos algo, y ahora quiere asegurarse de que no avancemos más. Ambos nos quedamos en silencio, procesando lo que esto significaba. Finalmente, Jaime rompió el silencio. «¿Encontraste algo en el bolso?». Asentí y le mostré los documentos y el vídeo. Su reacción fue inmediata. «Esto es suficiente para hundirla. Pero si ella descubre que tienes esto, no se detendrá ante nada para destruirte». «No pienso detenerme, Jaime. Ya he llegado demasiado lejos». Él me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Entonces no estás sola en esto». Esa noche, decidí que el siguiente paso era claro. Tenía que encontrar la manera de exponer a Valeria públicamente. Pero antes de que pudiera hacer algo, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era otro correo anónimo. Esta vez contenía solo un archivo adjunto. Una foto de mí, entrando a mi apartamento esa misma noche. Estaban observando cada movimiento. La foto en el correo parecía sacada desde la calle, justo cuando Jaime y yo habíamos entrado en mi apartamento. Mis manos comenzaron a temblar mientras ampliaba la imagen, buscando cualquier pista. No había remitente, solo un mensaje breve que acompañaba la foto. «Sabemos lo que tienes. Devuélvelo antes de que sea demasiado tarde». Sentí que el aire me faltaba, pero Jaime mantuvo la calma. «No podemos entrar en pánico. Esto significa que estamos cerca de algo grande. Si están vigilándonos, es porque Valeria o sus amigos están sintiendo la presión. Jaime, esto no es solo presión. Nos están observando». Mi voz salió más alta de lo que pretendía, y Jaime levantó las manos para calmarme. «Lo sé, pero si pierdes la cabeza ahora, ellos ganan. ¿Tienes las pruebas guardadas en un lugar seguro?». Asentí, recordando que había hecho copias de los documentos y el vídeo en una nube cifrada. Era mi seguro de vida. Jaime suspiró. «Bien, pero necesitamos una estrategia. Esto ya no es solo un juego de oficina. Si quieres exponer a Valeria, tienes que hacerlo de una manera que no puedan silenciarte». «¿Cómo sugieres que haga eso?». Jaime se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Hacemos que esta historia sea demasiado grande para que puedan ocultarla. Los medios, redes sociales. Si conseguimos que salga a la luz de forma pública, Valeria no tendrá cómo detenerlo».
La idea era tan arriesgada como brillante, pero antes de ponerla en marcha, teníamos que asegurarnos de que teníamos todas las piezas del rompecabezas. Al día siguiente, regresé a la oficina intentando actuar con normalidad, aunque cada mirada que sentía sobre mí me hacía preguntarme quién estaba detrás del correo y la vigilancia. Jaime y yo decidimos que necesitábamos más información antes de dar el siguiente paso. Durante la pausa del almuerzo, él distrajo a Valeria con una conversación banal sobre un supuesto proyecto importante, mientras yo revisaba su escritorio en busca de más pruebas. Lo que encontré no fue lo que esperaba. Un sobre cerrado, marcado con un logotipo corporativo que reconocí como de una de las empresas vinculadas a las transferencias sospechosas, estaba guardado en un cajón. Sin pensarlo mucho, lo tomé y lo escondí en mi bolso. Más tarde, en mi apartamento, lo abrí con cuidado. El contenido era sorprendente. Correspondencia detallada entre Valeria y Fernando Martín. Pero había algo aún más inquietante. Una lista de nombres. Eran empleados de nuestra empresa, algunos actuales y otros que habían sido despedidos en circunstancias sospechosas. Entre los nombres reconocí el de Carmen. Esa noche la llamé de inmediato. «Carmen, encontré algo que te involucra». «¿Qué quieres decir?», preguntó, y pude sentir su tensión a través del teléfono. «Tu nombre está en una lista, junto con otros empleados. Creo que Valeria y Fernando Martín tienen algo que ver con tu salida de la empresa». Carmen guardó silencio por un momento antes de responder. Eso explicaría muchas cosas. Pero si mi nombre está ahí, significa que están mucho más organizados de lo que pensamos. ¿Qué vas a hacer? Voy a exponerlos, pero necesito que me ayudes. Después de dudar unos segundos, Carmen accedió. Estoy dentro. Pero esto no será fácil. Fernando Martín tiene contactos en todas partes. Si descubren lo que estamos haciendo, no dudarán en atacarnos. La conversación me dejó más decidida, pero también más consciente de los riesgos. Esa misma noche, comencé a trabajar en un plan con Jaime y Carmen. Nuestra idea era simple: contactar con un periodista de investigación que pudiera ayudarnos a revelar la verdad. El siguiente paso fue encontrar al periodista adecuado. Jaime conocía a alguien que había trabajado en exposiciones de corrupción corporativa, un tal Álvaro Díaz. Concertamos una reunión en un café discreto al otro lado de Madrid. Cuando Álvaro llegó, me sorprendió lo joven que era. Con unos 30 años, su cabello desordenado y su forma directa de hablar no encajaba con la imagen que tenía de un periodista experimentado. Jaime me dijo que tienen algo grande. Dijo, sin rodeos. Le mostramos los documentos y el vídeo. Mientras revisaba todo, su rostro pasó de la curiosidad a la seriedad. Esto es enorme. Oh, si esto se hace público, no solo Valeria, sino también Fernando Martín y su red, estarán acabados. Pero hay un problema. ¿Qué problema?, pregunté, sintiendo que un peso caía sobre mí. Si esto sale a la luz, ellos sabrán que fuiste tú quien lo filtró. ¿Estás preparada para las consecuencias? Álvaro tenía razón. Si decidíamos seguir adelante, no habría vuelta atrás. Pero ya no podía detenerme. Valeria había destruido demasiadas vidas, y no iba a permitir que siguiera saliéndose con la suya. Haremos lo que sea necesario, dije, sintiendo una determinación que no había sentido antes. Álvaro asintió. Bien, déjenme trabajar en esto. Pero les advierto, cuando esto salga, será una tormenta. Prepárense. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Pero cuando llegué, encontré algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Saqué mi teléfono y llamé a Jaime de inmediato. Alguien estuvo en mi apartamento. Quédate ahí. Voy para allá. Cuando Jaime llegó, entramos juntos. Y lo que encontramos confirmó mis peores temores. Mi apartamento había sido completamente registrado. Mis papeles estaban esparcidos por todas partes, y mi ordenador había desaparecido. En la pared, escrito con pintura roja, había un mensaje que me hizo temblar. Esto es tu última advertencia. Esto ya no es un juego, dijo Jaime con los ojos oscuros de preocupación. Tenemos que actuar rápido, antes de que nos silencien para siempre. La pintura roja en mi pared parecía una sentencia. Me quedé allí, inmóvil, mientras Jaime recorría el apartamento, buscando cualquier otra señal de quién podría haber hecho esto. Cada rincón revuelto, cada documento tirado al suelo, era una evidencia de que ya no estaba segura. Esto es una declaración de guerra, murmuró Jaime mientras se agachaba para recoger un marco roto que contenía una foto de mi familia. Y parece que estamos perdiendo, respondí, incapaz de contener el temblor en mi voz. Jaime negó con la cabeza. No hemos perdido nada. Aún tenemos las copias de los documentos, y Álvaro está trabajando en la publicación. Pero tenemos que movernos rápido. Mientras Jaime trataba de tranquilizarme, mi teléfono sonó. Era Carmen. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Entraron a mi apartamento.
Dejaron un mensaje en la pared. Hubo un silencio breve antes de que Carmen respondiera. Esto es peor de lo que pensaba. Escucha, tengo un lugar donde podrías quedarte. Es fuera de Madrid, en un pueblo pequeño. Nadie te encontrará allí. ¿Y dejar que ellos ganen? Respondí con más firmeza de la que sentía. No, esto no se termina aquí. No estoy diciendo que abandones la lucha, solo que te protejas. Si ellos creen que estás escondida, podrías ganar tiempo para terminar lo que empezaste. Jaime asintió en silencio, apoyando la idea. No me gustaba la idea de huir, pero sabía que Carmen tenía razón. Está bien, cedí finalmente. Iré mañana por la mañana. Esa noche, Jaime se quedó en mi apartamento para asegurarse de que no me pasara nada más. Nos turnamos para dormir, aunque la mayor parte del tiempo lo pasé mirando la pared con el mensaje amenazante. A la mañana siguiente, Carmen me recogió en un coche viejo, nada llamativo. Mientras nos alejábamos de la ciudad, sentí una mezcla de alivio y rabia. Había pasado de ser una empleada anónima a una fugitiva en mi propia vida. El pueblo donde Carmen me llevó era pequeño y tranquilo, rodeado de colinas verdes y calles empedradas. Su casa era modesta, pero acogedora. Al entrar, me mostró una habitación con una cama sencilla y un escritorio. Puedes trabajar aquí. Nadie en el pueblo hace preguntas, así que estarás a salvo por ahora. Le agradecí y me senté frente al escritorio, encendiendo mi portátil. A pesar de lo que había pasado, no podía detenerme. Revisé las copias de los documentos y el vídeo, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando noté algo. En uno de los contratos falsificados, había una firma que no reconocía, pero que estaba presente en varios documentos. Junto a la firma, un sello oficial de una empresa cuyo nombre me resultaba familiar. Inversiones Rivera S.A. Llamé a Álvaro de inmediato. ¿Has oído hablar de Inversiones Rivera S.A.? Pregunté. Sí, es una empresa fachada. Ha aparecido en investigaciones de lavado de dinero, pero nunca han conseguido pruebas concretas contra ellos. ¿Por qué lo preguntas? Porque están vinculados a los documentos que tengo de Valeria y Fernando Martín. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Álvaro respondiera. Esto cambia las cosas. Si logramos conectar a Valeria con ellos, esto no será solo un escándalo corporativo, será una bomba legal. Después de colgar, compartí la información con Jaime y Carmen. Ambos estuvieron de acuerdo en que necesitábamos más pruebas antes de avanzar. Carmen sugirió contactar a un amigo suyo que trabajaba como auditor financiero. 2 días después, nos reunimos con el auditor, un hombre llamado Ricardo. Era reservado, pero eficiente. Después de revisar los documentos, confirmó nuestras sospechas. Inversiones Rivera estaba usando los contratos falsificados para lavar dinero, y Valeria estaba directamente involucrada. Esto es suficiente para hundir a cualquiera, dijo Ricardo mientras guardaba los documentos en una carpeta. Pero necesitarán más que pruebas. Necesitan el momento perfecto para exponer esto. Ese momento llegó más rápido de lo que esperábamos. Álvaro nos llamó una noche, emocionado. Tengo una oportunidad. La próxima semana hay un foro de empresarios en Madrid. Valeria estará allí junto con Fernando Martín y varios ejecutivos importantes. Si conseguimos que esto salga a la luz durante el evento, no podrán escapar. La idea era arriesgada, pero brillante. Decidimos preparar una presentación anónima que incriminara a Valeria y Fernando. Usaríamos el vídeo y los documentos como evidencia, y Álvaro se encargaría de distribuirlos a los medios en el momento adecuado. La noche antes del evento, mientras revisábamos el plan una última vez, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, pero el contenido era claro. Si apareces mañana, será tu final. Sentí un escalofrío recorrerme, pero esta vez no me iba a detener. Ya no pueden asustarme, dije en voz alta, más para convencerme a mí misma que a los demás. Jaime me puso una mano en el hombro. Vamos a terminar con esto, juntos. A la mañana siguiente, nos dirigimos al evento. El aire estaba cargado de tensión mientras esperábamos el momento adecuado para actuar. Cuando Valeria subió al escenario para dar un discurso sobre transparencia corporativa, no pude evitar sonreír. Estábamos listos para hundirla. El foro de empresarios era todo lo que esperaba. Lujoso, opulento y lleno de rostros conocidos del mundo corporativo. Se celebraba en un salón amplio, decorado con candelabros y mesas redondas dispuestas con elegancia. Las cámaras de varios medios estaban listas, esperando captar declaraciones de los asistentes. Valeria estaba en su elemento, vestida impecablemente, con su inseparable bolso Chanel colgado en el brazo. Se movía entre las mesas con la gracia de alguien que sabía que era intocable. Saludaba a las figuras más influyentes del evento, siempre con esa sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. Jaime, Carmen y yo habíamos llegado temprano, mezclándonos entre los asistentes para no llamar la atención.
Álvaro, el periodista, estaba a unos metros de nosotros, esperando nuestra señal para comenzar la filtración de los documentos. Mientras Valeria subía al escenario para dar su discurso, el ambiente cambió. Su nombre resonó en los altavoces, seguido de un aplauso que se sentía forzado. Cuando comenzó a hablar, su tono era seguro, casi arrogante. Es un honor estar aquí hoy para hablar sobre la importancia de la transparencia y la ética en los negocios. Su voz, aunque melódica, tenía un filo que hacía que mis dientes se apretaran. «Hipócrita», murmuró Jaime a mi lado. «Déjala hablar», le dije, observando cada uno de sus movimientos. Mientras ella continuaba, Álvaro nos envió un mensaje. «Estoy listo. Díganme cuándo». El plan era simple. En el momento en que Valeria terminara su discurso, Álvaro publicaría los documentos incriminatorios en las redes sociales, mientras Carmen y yo enviaríamos copias a los periodistas presentes en el evento. Era un golpe orquestado para que no hubiera forma de que Valeria escapara. «Quiero compartir con ustedes un mensaje claro», dijo Valeria con su mejor tono inspirador. «La confianza es la base de cualquier relación profesional. Sin confianza, no hay progreso». Jaime casi soltó una carcajada, pero Carmen lo detuvo con una mirada. Finalmente, Valeria terminó su discurso y bajó del escenario, recibiendo aplausos falsos de quienes seguramente también desconfiaban de ella. Fue entonces cuando Jaime me dio la señal. «Es ahora». Álvaro comenzó a publicar los documentos. En cuestión de segundos, los archivos estaban en línea, disponibles para cualquiera que los buscara. Mientras tanto, Carmen y yo comenzamos a pasar copias impresas a los periodistas en la sala, asegurándonos de que nadie pudiera ignorar la magnitud de lo que estábamos exponiendo. El impacto fue inmediato. Uno a uno, los teléfonos comenzaron a vibrar. Murmullos crecieron entre los asistentes mientras leían las noticias y revisaban los documentos en sus dispositivos. Algunos miraban a Valeria con incredulidad, otros con abierta desaprobación. Ella, al principio, no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, pero entonces, uno de sus colegas se acercó, mostrándole la pantalla de su teléfono. La expresión de Valeria cambió. Su rostro se tensó, y pude ver el miedo detrás de su máscara habitual de confianza. «¿Qué significa esto?», preguntó a su colega, su voz más alta de lo habitual. «Es mejor que lo veas tú misma», respondió él, entregándole el teléfono. Cuando Valeria vio el contenido, su rostro se tornó pálido. Sus manos temblaban mientras intentaba leer los documentos en la pequeña pantalla. Fue en ese momento cuando Fernando Martín entró al salón, rodeado de dos hombres corpulentos que claramente eran guardaespaldas. Caminó directo hacia Valeria, con una expresión oscura que hablaba de ira contenida. «¿Qué demonios has hecho?», le espetó en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que varios lo escucháramos. «Yo... no sé cómo pasó esto», respondió Valeria, claramente tratando de recuperar su compostura. Fernando la agarró del brazo con fuerza, acercándola a él. «Esto es tu culpa. Dijiste que todo estaba bajo control. El caos estaba desatado». Los periodistas comenzaban a hacer preguntas en voz alta, algunos incluso grabando con sus cámaras y teléfonos. Mientras Valeria intentaba mantener su fachada, Fernando la abandonó, dejando claro que no estaba dispuesto a hundirse con ella. Fue entonces cuando Álvaro dio el golpe final. Caminó hasta el centro de la sala y con voz firme, dijo: «Señoras y señores, lo que acaban de ver es solo la punta del iceberg. Los documentos muestran un esquema de corrupción que involucra a varios miembros de esta sala, pero empieza con Valeria y Fernando Martín». Todos se volvieron hacia Valeria, cuya máscara finalmente se rompió. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, agarró su bolso y trató de salir del salón apresuradamente. «No lo permitiríamos». Jaime y yo nos interpusimos en su camino. «¿A dónde crees que vas?», pregunté con la mirada fija en la suya. «Apártate», dijo, con el tono helado de alguien que sabe que ha perdido. «No hasta que respondas por todo lo que has hecho». En ese momento, varios agentes de seguridad entraron al salón, seguidos de dos policías. Valeria intentó resistirse, pero no había salida. Mientras la escoltaban fuera, las cámaras la seguían, grabando cada segundo de su caída. Cuando finalmente la sacaron, me dejé caer en una silla, agotada pero satisfecha. Carmen y Jaime se sentaron a mi lado, compartiendo una mirada de alivio. «Lo hicimos», dijo Carmen, con una sonrisa cansada. Jaime asintió. «Pero esto es solo el principio». Y tenía razón, aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en semanas, sentí que estábamos ganando. Esa noche, al volver al apartamento de Carmen, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Álvaro. «Buen trabajo, pero prepárate. Hay más nombres en esa lista que aún no hemos tocado». La batalla estaba lejos de terminar. La caída de Valeria fue un espectáculo que muchos disfrutaron en silencio. A la mañana siguiente,
Los titulares de los principales periódicos y portales de noticias españoles estaban repletos de su rostro, acompañado de palabras como corrupción, fraude y red criminal. Las redes sociales estaban en llamas, con cientos de personas compartiendo los documentos y el vídeo. Lo que había comenzado como un intento de salvar mi reputación había crecido hasta convertirse en una tormenta mediática. Pero, como Álvaro había advertido, esto era solo el principio. Esa mañana, mientras revisaba los mensajes que inundaban mi teléfono, recibí una llamada inesperada. Era Fernando Martín. Al principio, no quise contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Escucha, no tienes idea de en qué te has metido. Lo que hiciste con Valeria es un error que no podrás corregir. Su tono era frío, casi amenazante, pero detrás de sus palabras había algo más: miedo. El único error que cometí fue no exponer esto antes, respondí manteniéndome firme. Te lo advierto. Si sigues adelante con esto, no serás la única que saldrá lastimada. Piensa en tus amigos, en tu familia. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado. No sabía hasta dónde podía llegar Fernando, pero si Valeria era solo una pieza en su juego, entonces las verdaderas dimensiones de esta red de corrupción aún no estaban claras. Esa misma tarde me reuní con Jaime, Carmen y Álvaro en un pequeño bar fuera de Madrid. El ambiente era tenso, pero la determinación de todos era evidente. Fernando está desesperado, dije explicándoles la llamada. Sly sabe que lo tenemos acorralado, pero también sabe más de lo que imaginamos. Álvaro asintió. Eso es peligroso. Si Valeria era solo la punta del iceberg, necesitamos saber quién más está involucrado antes de dar el siguiente paso. Jaime, que había estado revisando la lista de nombres que encontré, levantó la vista. Hay algo extraño aquí. Muchos de estos nombres están relacionados con empresas que ni siquiera existen ya. Podrían ser más fachadas, como Inversiones Rivera. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si investigamos más sobre esas empresas? Tal vez encontremos un patrón. El plan parecía sencillo en teoría, pero no lo fue en la práctica. Durante los días siguientes, nos dividimos las tareas. Carmen y Jaime rastrearon conexiones entre las empresas mencionadas en los documentos, mientras Álvaro trabajaba en preparar una nueva exposición para los medios. Yo, por mi parte, decidí centrarme en Fernando. Si él era la cabeza de esta red, necesitábamos más pruebas que lo conectaran directamente. Fue entonces cuando Álvaro descubrió algo interesante. Una de las empresas fachada, Euronova Consultores, había sido disuelta pocos días antes de que los documentos fueran publicados. Pero lo más extraño era quién había firmado los papeles de disolución. Un nombre que no reconocíamos al principio, pero que pronto cobró sentido. Miguel Collado, dijo Álvaro, mostrando el documento con el nombre en letras grandes. ¿El director de nuestra empresa?, preguntó Jaime, incrédulo. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Esto explica por qué siempre parecía proteger a Valeria. Estaba involucrado desde el principio. La revelación cambió el rumbo de nuestro plan. Ya no se trataba solo de exponer a Fernando. Ahora teníamos que enfrentar a alguien que estaba directamente sobre nosotros. Esa noche, mientras revisábamos la información, recibí otro mensaje en mi teléfono. Esta vez no era una amenaza, sino una oferta. Sabemos que tienes las pruebas contra Fernando y Miguel. Si cooperas, te garantizamos que nadie saldrá lastimado. Pero si sigues adelante, será tu fin. El remitente era desconocido, pero el mensaje estaba claro. Al mostrarlo a los demás, Álvaro fue el primero en hablar. Están intentando negociar porque saben que están perdiendo. O porque están preparando algo peor, añadió Carmen. Después de una larga discusión, decidimos que debíamos enfrentarlos directamente. Álvaro sugirió un enfoque arriesgado pero efectivo. Filtrar parte de la información sobre Miguel a un contacto suyo en la fiscalía, asegurándonos de que las autoridades comenzaran a investigar antes de que pudiéramos ser silenciados. Mientras tanto, Jaime y yo decidimos confrontar a Miguel en persona. No sabíamos cómo reaccionaría, pero necesitábamos ver su reacción de primera mano. Al día siguiente, entramos a su oficina con los documentos en la mano. Miguel estaba sentado detrás de su escritorio. Su rostro habitual de severidad no mostró ninguna emoción al vernos. ¿Qué quieren?, preguntó, sin levantar la vista de su ordenador. Jaime fue directo al grano. Sabemos lo de Euronova Consultores. Sabemos que firmaste los papeles. Por primera vez, Miguel levantó la vista, sus ojos fijándose en nosotros con una mezcla de sorpresa y enojo. No sé de qué están hablando. Puse los documentos sobre su escritorio. Creo que estos papeles dicen lo contrario. Miguel se quedó en silencio por un momento, observando los documentos. Finalmente, habló, pero su tono era calculado.
No tienen idea de en qué se están metiendo. Esto no es algo que puedan resolver con un escándalo mediático. No necesitamos resolver nada, respondí, enfrentándolo. Solo necesitamos que la verdad salga a la luz. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Si sigues adelante con esto, estarás jugando con fuego. Y te aseguro que no saldrás ilesa. Nos levantamos y salimos de la oficina sin decir más. Pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Estábamos más cerca que nunca de la verdad, pero también más expuestos al peligro. Esa noche, Álvaro nos llamó con noticias urgentes. La Fiscalía está interesada en la información que les enviamos, pero necesitan pruebas más contundentes antes de actuar. ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté. Algo que vincule directamente a Miguel y Fernando con el dinero lavado. Si encontramos eso, se acabó para ellos. Era el paso final, pero el más arriesgado. Y sabíamos exactamente dónde buscar. En las cuentas de la empresa. El plan era peligroso, pero no había vuelta atrás. Sabíamos que la clave para derribar a Miguel y Fernando estaba en las cuentas de la empresa. Jaime y yo, con ayuda de Carmen, trazamos una estrategia para acceder a los registros financieros que conectaban a los dos hombres con las empresas fachada. Álvaro, por su parte, estaba en constante comunicación con la Fiscalía, asegurándose de que estuvieran listos para actuar cuando tuviéramos las pruebas. El problema era simple. No teníamos acceso directo a los archivos financieros. Miguel, precavido como siempre, mantenía esos documentos bajo estricta vigilancia. Pero había una brecha en su seguridad. Una reunión semanal en la que dejaba su oficina desatendida durante casi una hora. Esa reunión era nuestra oportunidad. El día llegó con una tensión palpable en el aire. Carmen nos había conseguido credenciales temporales para acceder al sistema interno de la empresa, pero todo dependía de nuestra capacidad para entrar y salir sin levantar sospechas. Jaime y yo éramos el equipo en tierra. Carmen monitorearía desde una cafetería cercana, lista para guiarnos en caso de cualquier complicación. Cuando Miguel salió de su oficina para la reunión, Jaime y yo nos movimos rápidamente. Usando las credenciales falsas, logramos entrar sin problemas. El lugar era imponente, con muebles oscuros y una gran estantería llena de libros que probablemente nunca había leído. Sobre su escritorio, un ordenador permanecía encendido, protegido por múltiples capas de seguridad. «Aquí vamos», murmuró Jaime mientras conectaba un pequeño dispositivo USB diseñado para romper contraseñas. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperábamos. Podía sentir mi corazón martillando en mi pecho con cada segundo que pasaba. Finalmente, el ordenador se desbloqueó, revelando una serie de carpetas etiquetadas con nombres aparentemente inocentes. Proyectos 2022, informes mensuales, consultores externos. Tiene que estar aquí, dije, moviendo el ratón rápidamente para buscar. Jaime abrió la carpeta de consultores externos y, efectivamente, allí estaban. Registros de pagos a varias empresas, incluyendo Euronova Consultores y otras que sabíamos que eran fachadas. Pero había algo más. Un archivo titulado Cuentas Especiales. Cuando lo abrimos, nos quedamos sin palabras. Era un registro detallado de transferencias de dinero, vinculadas directamente a Fernando Martín y otros nombres importantes. Incluso había notas de reuniones secretas con fechas y lugares específicos. «Esto es todo», susurró Jaime, incrédulo. Copiamos los archivos al USB y borramos cualquier rastro de nuestra entrada. Mientras salíamos de la oficina, escuchamos pasos en el pasillo. Miguel había regresado antes de lo esperado. «¡Rápido!», exclamé, empujando a Jaime hacia la puerta trasera que daba a un pasillo de servicio. Nos escondimos detrás de unas cajas mientras lo veíamos entrar a su oficina, hablando por teléfono con alguien. Su voz era grave, y aunque no podíamos escuchar todo lo que decía, una frase me heló la sangre. «Asegúrate de que no lleguen al final de esta semana». Sabía que hablaba de nosotros. De vuelta en la cafetería, entregamos el USB a Carmen, quien inmediatamente comenzó a revisar los archivos en su portátil. Cada línea confirmaba nuestras sospechas. Miguel y Fernando no solo dirigían una red de lavado de dinero, sino que también estaban implicados en sobornos y evasión fiscal a gran escala. «Esto es suficiente para que la Fiscalía los derribe», dijo Carmen con una mezcla de triunfo y alivio. Llamamos a Álvaro, quien se reunió con nosotros esa misma noche en un lugar seguro. Al revisar los documentos, su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y emoción. «Esto es enorme. Mañana enviaré todo a la Fiscalía, pero necesitan estar preparados. Miguel y Fernando no se quedarán de brazos cruzados». Y tenía razón. A la mañana siguiente, mientras trabajaba desde el apartamento de Carmen, recibí un mensaje. Era un vídeo, filmado con una calidad granulada, que mostraba a Jaime entrando en la oficina de Miguel la noche anterior. «Sabemos quién eres y qué hiciste. Entrega todo o tu amigo será el siguiente». Sentí que el pánico me consumía.
Mostré el mensaje a Carmen y Álvaro, quienes intentaron calmarme. Esto es una táctica para asustarte, dijo Álvaro. No pueden hacer nada si los exponemos primero. Pero sabía que no era tan simple. Jaime estaba en peligro, y yo era la causa. Esa noche, mientras todos discutíamos cómo proceder, Carmen recibió una llamada de un número desconocido. La puso en altavoz. «¿Hola?», respondió con cautela. La voz al otro lado era fría y familiar. «Miguel, díganle a su amiga que deje de jugar con fuego. Si entrega los documentos ahora, podemos hacer que esto desaparezca. Pero si sigue adelante, se arrepentirá». Carmen mantuvo la compostura. «¿Y si no lo hacemos, qué?». Miguel rió, un sonido desagradable que hizo que se me erizara la piel. «Entonces asegúrense de despedirse de su pequeño grupo de amigos, especialmente de Jaime». La llamada terminó, dejándonos en silencio. «Esto no cambia nada», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Mañana entregamos todo a la fiscalía. Y terminamos con esto de una vez por todas». Álvaro asintió. «Voy a preparar el envío ahora mismo». Esa noche, casi no dormí. Cada sonido en la calle me hacía saltar, convencida de que alguien estaba ahí para vigilarnos. Pero al amanecer, la sensación de miedo fue reemplazada por algo más poderoso: determinación. Habíamos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cuando entregamos los documentos a la fiscalía esa mañana, el fiscal nos aseguró que comenzarían una investigación inmediata. Sabía que estábamos enfrentando a hombres peligrosos, pero por primera vez en semanas sentí que el final estaba cerca. Sin embargo, mientras regresábamos al apartamento, recibí otro mensaje. Esta vez, era una dirección y una hora. «Si quieres salvar a tu amigo, ven sola». Mi corazón se hundió. Sabía que no podía ignorar esa amenaza. «Jaime está en peligro. Tengo que ir», dije mirando a Carmen y Álvaro. «Es una trampa», advirtió Álvaro. «No puedes hacerlo. No puedo dejarlo atrás». Esa noche me dirigí al lugar indicado, preparada para enfrentar lo que fuera. La dirección llevaba a un viejo almacén industrial en las afueras de Madrid, un lugar que parecía abandonado, pero que ahora estaba iluminado por algunas luces de neón parpadeantes. El aire estaba impregnado de humedad, y cada paso que daba resonaba en el vacío del lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba enfocada. Jaime estaba en peligro, y no iba a dejarlo solo. Antes de entrar, me aseguré de que el USB con las pruebas adicionales estuviera escondido en el bolsillo interno de mi chaqueta. Si algo salía mal, al menos eso podría sobrevivir. El interior del almacén era aún más sombrío que el exterior. El eco de mis pasos parecía extenderse por kilómetros, y las sombras proyectadas por las luces tenues daban al lugar un aire aún más amenazante. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente para encontrarme cara a cara con Miguel Collado. Estaba vestido como siempre, impecable, como si estuviera a punto de asistir a una reunión de negocios y no a un secuestro. «¿Dónde está Jaime?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Miguel sonrió con frialdad. «Está cerca. Pero antes de que lo veas, vamos a hablar». «No hay nada que hablar. Ya entregamos las pruebas a la fiscalía. Esto se acabó para ti y para Fernando». Miguel dio un paso hacia mí. Su expresión se endureció. «¿De verdad crees que la fiscalía hará algo? ¿Sabes cuántas veces han intentado derribarme? Siempre hay una manera de salir ileso. Pero tú», su mirada se volvió casi compasiva, «tú eres solo una niña jugando a ser heroína. No tienes idea del mundo en el que te has metido». «Puede que no», respondí, dando un paso hacia él. «Pero sé que todo tu pequeño imperio se desmoronará. Es solo cuestión de tiempo». Miguel rió suavemente, pero había un destello de furia en sus ojos. «¿Eso crees? Entonces veamos cuánto tiempo puedes durar». Hizo un gesto con la mano, y dos hombres corpulentos aparecieron de las sombras, escoltando a Jaime. Estaba atado, y tenía una pequeña herida en la frente, pero estaba consciente. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de advertencia. «Suéltalo», dije, sintiendo una ola de rabia recorrerme. «Eso depende de ti», respondió Miguel. «Dame las pruebas que tienes, y prometo que ambos saldrán de aquí con vida». Sabía que no podía confiar en su palabra, incluso si le entregaba las pruebas. No había garantía de que nos dejara ir. Miré a Jaime tratando de encontrar una solución en sus ojos. Él apenas movió la cabeza, como si intentara decirme algo sin hablar. Entonces lo entendí. Metí la mano en mi chaqueta, sacando lo que parecía ser el USB, y lo sostuve frente a Miguel. «Aquí tienes lo que quieres. Suéltalo ahora». Miguel hizo un gesto, y uno de sus hombres comenzó a caminar hacia mí. Cuando estaba lo suficientemente cerca, dejé caer el USB al suelo. Mientras se inclinaba para recogerlo, aproveché el momento para sacar el spray de pimienta que había escondido en mi otro bolsillo y lo rocié directamente en sus ojos. El hombre gritó, llevándose las manos a la cara, y en el caos que siguió,
Jaime se las arregló para golpear al otro guardaespaldas con su hombro, desequilibrándolo. Miguel, sorprendido, retrocedió, pero no antes de que yo corriera hacia él y lo empujara con todas mis fuerzas. ¡Corre, Jaime!, grité, mientras tratábamos de encontrar una salida. Las cosas sucedieron rápido. Mientras corríamos hacia la puerta, escuché un disparo. Un dolor agudo atravesó mi brazo, pero no me detuve. Jaime y yo logramos salir del almacén y correr hacia el coche que Carmen había estacionado cerca, esperando por nosotros. ¿Están bien?, preguntó ella, aterrorizada al vernos. No hay tiempo para eso. ¡Conduce!, gritó Jaime, mientras ayudaba a meterme en el coche. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a Miguel salir del almacén, rodeado por sus hombres. Su rostro estaba distorsionado por la ira. Sabía que esto no había terminado, pero al menos habíamos escapado. De regreso en el apartamento, Carmen y Jaime se encargaron de mi herida, que por suerte no era grave, pero no había tiempo para descansar. Esa misma noche, Álvaro nos llamó con noticias. La Fiscalía ha emitido órdenes de arresto contra Fernando Martín y Miguel Collado. Parece que finalmente hay suficiente presión pública como para que actúen. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté, agotada. Significa que tienen un par de horas antes de intentar huir. Si queremos asegurarnos de que no escapen, necesitamos hacer esto público ahora mismo. Álvaro tenía razón. Usamos cada contacto que teníamos para difundir las noticias en tiempo real. Los medios comenzaron a informar sobre las órdenes de arresto, y las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. Horas después, llegaron las noticias que habíamos estado esperando. Fernando Martín había sido detenido en su casa de Marbella, mientras que Miguel Collado fue capturado tratando de cruzar la frontera hacia Francia. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar.